garantizar la protección de los alumnos. ¿Hay una meta de inversión del PIB en educación en el gobierno? Esos todavía no hemos comenzado a elaborar el presupuesto de educación, pero sí está el compromiso. Nuestra política educativa, pues va también en cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro de los compromisos de educación para todo, que son compromisos suscritos por los gobiernos, y dentro de eso pues está incrementar el Producto Interno, es decir, la inversión en educación con respecto al Producto Interno Bruto en un 6%, ahora es 2.8%. Vamos a ver este año en qué se puede incrementar. Ya solo esta inyección que hay de 59 millones, ya hay una inversión. La meta en los 5 años es ver si podemos alcanzar esa inversión, pero ir de una forma gradual. Pero ¿hacia dónde iría dirigida esa inversión? A garantizarle al alumno que tenga las condiciones para asistir, tenga un plan de alimentación, que tenga los útiles, que tenga el uniforme, contribuir con el maestro, ¿verdad?, a elevar su formación. Vamos a desarrollar un programa de capacitación permanente, sistemática, para accesar a los maestros a la tecnología y a la información, porque tiene que ver con el rol que juega el docente en concretar estas políticas. Y el tercer componente pues es la escuela, que está ahí planteada, o sea, que está dentro de esa visión que yo te decía en nuestra política educativa, incorporar 3 componentes importantes: la innovación y la investigación científica, el arte y la cultura, y la recreación y el deporte, como ejes transversales en la filosofía de cumplir ese fin educativo de la Constitución, que es formar ese hombre integral, con mucha espiritualidad, con mucha moral, y además preparado para enfrentar esa realidad. ¿Qué pasa con los colegios privados dentro de esa búsqueda de ese concepto universal integral? Los colegios privados, las universidades, que dentro del análisis se habla muy poco y hay muchas quejas, ¿no?, tanto de el mercantilismo, las universidades que están desintegradas del plan total de educación. ¿Cuál es la visión ahí? Mira, nosotros hemos decidido mantener un proceso de hacer participar a los sectores. Nos hemos reunido con organizaciones magisteriales, con organizaciones de trabajadores del ministerio, pero también nos hemos reunido con los directores de los bachilleratos y los directores de los colegios privados, y también con algunas ONG que desarrollan también labor en el trabajo educativo. Recientemente hay ahí temas que la ley no los deja con mucha claridad, aunque la Constitución es clara que la educación, es decir, que puede haber educación privada, pero también plantea que toda vez que no sea con fines de lucro. Entonces, ¿cómo calificar cuándo es sin fines de lucro? No está bien definida en la ley, no está bien definida. Puede eso dar lugar a subjetividades. Entonces, para eso es que se utiliza la acreditación. Hay muchas universidades que no están acreditadas, son pocas las que están acreditadas. ¿Por qué? Porque eso mide el presupuesto de ese colegio, de esa universidad, en qué se invierte. Si ese presupuesto se invierte más en salarios o en distribuir acciones, pues ese centro tiene una visión más lucrativa.
pero sí se invierte en mejorar el entorno a los estudiantes, en mejorar los maestros, entonces le está apostando a la calidad. Entonces ese es un aspecto que se evalúa permanentemente y sistemáticamente. Y hay otro aspecto, es la relación entre el Ministerio de Educación y las universidades en ya la orientación de política educativa. Entonces, hay mecanismos, ¿verdad? Pero en algunas instancias más... ¿Tiene pensadas reformas en esa parte? La reforma que estamos pensando es una reforma integral, ¿verdad? Es decir, necesariamente hay que fortalecer la educación pública, la educación superior pública. En este sentido, pues, hay que invertir más en la Universidad Nacional. Hay que garantizar también que la universidad eleve sus niveles de calidad, ¿verdad? Y además que dé oportunidades, porque solo hay una escuela, solo hay una universidad pública. La mayoría son privadas. Entonces hay un gran segmento de la población que no tiene acceso a la educación superior privada, entonces tenemos que abrirle el espacio para que pueda acceder a la educación pública. Entonces hay que invertir más, pero también esa inversión garantizar que se convierta en calidad y que efectivamente el ciudadano tenga dos opciones, ¿no? O la educación pública o la educación privada, partiendo que ambas serían centros que darían una educación superior de calidad. Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a examinar, porque lo que estamos haciendo es un examen de las políticas actuales que están expresadas en el Plan 2021, y a partir de esta visión que yo te he sintetizado, hacer las adecuaciones que haya en toda la legislación, en toda la reforma. Y yo creo que no había que ver las reformas educativas como un peligro, porque permanentemente, si tú estudias la historia de la política educativa, permanentemente han habido reformas. Este Plan 21 es producto de una reforma. El esfuerzo que nosotros vamos a hacer va a tener también un componente de reforma, pero todas ellas buscan hacer más efectiva la educación, hacer de mayor calidad la educación, y ahora que nosotros vamos a buscar una educación más integral. Y cuando decimos más integral, es cumplir los fines que establece nuestra Constitución, que es, vuelvo a insistir, formar un hombre con mucha espiritualidad, que le permite la creatividad, que le permite la innovación, construir un hombre con mucha moral basada en los valores. Nuestra sociedad necesita un rescate moral. Cuando habla de espiritualidad, es pensar en la lectura de la Biblia en las escuelas, cosas que ya se han discutido en la asamblea, abarca un ámbito, a mi juicio, más amplio. Es decir, tiene que ver con los valores cristianos, pero tiene que ver con los valores que vos desarrollás internamente. Internamente uno tiene sus habilidades, o habilidades para escribir, o habilidades para cantar, o habilidades para... a eso nos referimos, pero fundamentalmente a la sensibilidad que tú te sientas salvadoreño. Y para sentirte salvadoreño tienes que conocer la historia, ¿verdad? Y la historia te lleva a conocer nuestras costumbres, y eso te permite una identidad, una espiritualidad,